En esta clase vamos a completar el módulo de crecimiento y desarrollo viendo la última fase del ciclo de vida de las plantas, que tiene que ver con el crecimiento y desarrollo de los frutos. Hasta ahora hemos visto el proceso de germinación, cómo se desencadena, cómo se da inicio al crecimiento de la plántula, cómo esa plántula emerge del suelo, adquiere capacidades fotosintéticas y cómo empieza a interactuar con su entorno, ya sea detectando la presencia de plantas vecinas con las que compite o percibiendo el ambiente abiótico, lo que permite un crecimiento óptimo de las plantas en función del medio que las rodea y luego en función de señales ambientales como distintos parámetros del ambiente lumínico, la duración, la calidad espectral, la intensidad, la dirección, junto con parámetros del ambiente térmico, ya sea la temperatura ambiente o bajas temperaturas prolongadas, ajusta el pasaje del crecimiento vegetativo a reproductivo para de alguna manera optimizar las chances de que la nueva generación pueda crecer y desarrollarse en un ambiente óptimo. Una vez que se ha producido el pasaje del meristema apical de dar lugar a crecimiento vegetativo a reproductivo, se inicia el desarrollo floral y cuando las flores se abren y los estigmas están maduros para recibir el polen y luego eso genera la polinización con finalmente la fecundación del óvulo, se inicia el proceso de crecimiento y desarrollo de los frutos que vamos a ver en las siguientes diapositivas. Una vez que las flores se han desarrollado y se han abierto en el proceso de antesis, cuando maduran los estigmas y se depositan sobre ellos los granos de polen que germinan y las células espermáticas migran hasta el óvulo y lo fecundan, en ese momento se produce el inicio del crecimiento y desarrollo de frutos, llamado también cuajado de fruto. Si los óvulos no son fecundados, es decir, no se produce una polinización efectiva, el ovario comienza un proceso de senescencia y tenemos frutos que abortan y no maduran. En cambio, si el proceso de polinización y fecundación es efectivo, se comienza a dar el lugar al inicio del crecimiento y desarrollo del fruto, que como se ve en esta figura, donde se grafica el diámetro de los frutos en función de días después de la apertura de la flor, tiene una forma sigmoidea típica de todo proceso de crecimiento de un órgano, donde el crecimiento es lento al inicio, adquiere una forma de crecimiento exponencial hacia la mitad de la fase de crecimiento y luego el crecimiento empieza a decrecer hasta que llega a dejar de ocurrir y llegar al tamaño máximo del fruto. Es decir, que si se produce una polinización y fecundación efectiva de los óvulos, el ovario, una vez que ha ocurrido la fertilización, comienza a crecer y desarrollarse, y a diferencia del ovario, los pétalos entran en senescencia. Todos estos procesos, tanto el crecimiento y desarrollo del fruto como la senescencia de los pétalos, están regulados por señales endógenas, señales hormonales. En este caso, en el gatillado de la senescencia de los pétalos está modulado por el etileno y eso se puede ver tanto en la parte superior como inferior de la figura. En este caso, estas flores que han sido sujetas a una exposición al etileno se nota en la parte inferior a la derecha de la figura que se senecen rápidamente, mientras que las flores control permanecen óptimas por un mayor periodo de tiempo, mientras que en la parte superior de la figura se ve un grupo de flores controles donde ha pasado suficiente tiempo y dado que ha ocurrido la fertilización y fecundación de los óvulos, los pétalos empiezan a senecer, mientras que las flores de la izquierda han estado incubadas con tiosulfato de plata que inhibe la percepción del etileno. Entonces, y ahí se ve que la senescencia se retrasa.
Entonces, en forma combinada podemos deducir que el etileno es la hormona que media la senescencia de los pétalos, ya que un tratamiento con etileno acelera este proceso y la inhibición de la percepción de esta señal hormonal la retrasa. El momento en el que se produce la iniciación floral, seguido luego de la apertura de las flores, la antesis, y seguido de la polinización y fecundación efectiva de los óvulos, es crítico para el éxito reproductivo y la supervivencia de las plantas, tanto en condiciones naturales como para la productividad en un cultivo. Y el caso más emblemático de esto es en el cultivo del maíz, donde si la floración, si la antesis ocurre en un periodo ambiental donde hay estrés, en particular estrés hídrico, el proceso se va a ver completamente afectado, llevando a una reducción drástica en la producción de frutos. Y entonces, ¿qué es lo que se ve? En verdad se sabe que en el periodo que va 10 días antes y 10 días posteriores a la antesis, el maíz es clave, es muy sensible al estrés hídrico. Y eso se ha visto finalmente que tiene que ver con que el estrés hídrico demora la maduración de estigmas y la aparición de estigmas receptivos. Entonces, en la situación control, tanto las anteras como los estigmas maduran y aparecen funcionales en forma sincrónica, y entonces se puede producir una polinización efectiva. Se ve ahí que la liberación de granos de polen desde las anteras ocurre en una ventana de tiempo donde los estigmas están receptivos, y entonces se produce el cuajado de los frutos y hay una producción óptima. En cambio, en situación de estrés hídrico se produce un retraso en la maduración del estigma, y la liberación de granos de polen por parte de las anteras ocurre en una ventana de tiempo durante la cual no hay estigmas receptivos, y por lo tanto se produce aborto en lugar de cuajado de frutos, y la productividad es muy reducida. Así como vimos que la senescencia de los pétalos está modulada por la acción de la hormona etileno, el crecimiento y desarrollo de frutos inicialmente está desencadenado por un incremento en los niveles de auxinas que son producidos en la semilla. Es decir, una vez que se produce la fecundación del óvulo y empieza a haber un desarrollo del embrión y de la formación de la semilla, estas promueven la formación de auxinas, que son las que promueven el crecimiento del ovario y por lo tanto el crecimiento del fruto. Y esto uno lo puede ver porque en el ejemplo que está acá en la figura, donde tenemos flores de tomate sin polinizar, no se produce el desarrollo del fruto y hay aborto del mismo. Sin embargo, si esa misma flor, a pesar de no estar polinizada, se le aplica exógenamente auxina al estigma, uno puede ver un inicio del crecimiento y desarrollo del fruto. Está claro entonces que el proceso de polinización seguido de la fecundación del óvulo y el inicio del crecimiento del embrión y la formación de las semillas dan lugar a la producción de auxinas que gatillan el inicio del crecimiento y desarrollo del fruto de tomate. En forma adicional a la evidencia química que muestra que el agregado de auxinas a flores sin fertilizar puede dar lugar a la aparición de frutos que crecen sin semillas, llamados frutos partenocárpicos, mostrando que lo que hacen las semillas es promover la síntesis de auxinas, y que es eso lo que promueve el desarrollo del ovario y dando lugar al fruto, al crecimiento y desarrollo de los frutos. En esta diapositiva vemos evidencia genética que apunta en la misma dirección. Entonces acá tenemos dos grupos de plantas de tomate, las plantas control del genotipo salvaje o WT, que cuando las flores son fertilizadas y los óvulos fecundados y se forman las semillas,
los frutos crecen y se desarrollan, como se ve en la foto de abajo a la izquierda. Pero lo mismo se puede, un crecimiento y desarrollo de frutos también se puede obtener en plantas de tomate sin fertilización, es decir, sin formación de semillas, es decir, frutos partenocárpicos, si las plantas son modificadas genéticamente de modo de que la vía de señalización de las auxinas esté constitutivamente activa, aún en ausencia de auxinas. Y como hemos visto en las clases, en la clase 1 de crecimiento y desarrollo, donde se estudia la vía de señalización de auxinas, esa vía regula procesos fisiológicos controlando la expresión de genes, en particular cuando la auxina es percibida por su receptor, la familia de proteínas del grupo TIR, que son enzimas que tienen actividad de 3-ubiquitin ligasa, ubiquitinan unas proteínas que se llaman AUX y AA, que son represores de la expresión génica. Y cuando estas proteínas son ubiquitinadas, eso promueve su degradación por el proteasoma 26S, favoreciendo la expresión de los genes que estaban reprimidos por medio de la acción de otras proteínas que se llaman ARF. Entonces uno puede simular la acción de la auxina en ausencia de auxina si lo que se logra es que los niveles de estos represores de la expresión génica AUX y AA estén continuamente bajos en ausencia incluso de la señal. Y eso es lo que se ve a la derecha de la figura, las plantas AS, y las distintas líneas son AS111, 213, etc. Son plantas modificadas genéticamente en forma independiente, de modo que esa modificación resulta en una reducción en los niveles de expresión de genes AUX y AA, de un gen en particular, AUX y AA, y de la proteína que este gen codifica. Y eso da lugar a la aparición de un gran porcentaje de frutos partenocárpicos, mostrando en este caso en forma genética, que la vía de señalización de auxinas es la que controla el crecimiento y desarrollo de frutos. Si genéticamente bloqueamos un represor de esa vía, vamos a tener la vía constitutivamente activa aún en ausencia de la señal, y vemos que se promueve el crecimiento y desarrollo de frutos de tomate. Aquí se ve un ejemplo análogo, pero esta vez en la especie genética modelo Arabidopsis thaliana, donde nuevamente el desarrollo del fruto, que es una silicua, se produce en respuesta a la polinización, seguida de la fecundación de los óvulos y la formación de embrión y semillas, que empiezan a promover la síntesis de auxinas, que estimula el crecimiento del ovario, dando lugar a la silicua, como se ve en el genotipo salvaje en las flores polinizadas. Mientras que si no hay polinización, el desarrollo del fruto es muy reducido, dando lugar a un aborto de los mismos. Y en el caso de mutantes que tienen reducida la función de estos mismos genes AUX y AA que vimos en el caso del tomate, que cuando están reducidos se promueve un crecimiento y desarrollo de frutos sin semillas, acá ocurre algo similar. Mientras que en las plantas control salvaje la no polinización da lugar a un fruto muy pequeño y abortivo, la no polinización en plantas que que son mutantes con una expresión reducida de genes AUX y AA, y por lo tanto una expresión constitutiva de los genes que estaban reprimidos por esa proteína y que normalmente se expresan en respuestas a las auxinas, produce un desarrollo del fruto que es bastante similar al que se produce en las plantas salvajes en respuesta a la polinización. En conclusión, tanto en plantas de tomate como en plantas de Arabidopsis, la vía de señalización de auxinas es la que modula el crecimiento y desarrollo del ovario, que da lugar al fruto, y eso se puede evidenciar con modificaciones genéticas que reducen los niveles de represores de la vía de señalización de auxinas, haciendo que esas vías de señalización que conducen a la expresión de genes regulados por auxinas estén constitutivamente activas, es decir, estén activas aún en ausencia de dicha hormona.
Aquí podemos ver el rol de las auxinas en el desarrollo de un tercer grupo de frutos, donde lo que constituye la parte comestible del fruto no es el ovario, sino el receptáculo engrosado. ¿Sí? Es el caso de las frutillas, donde los verdaderos frutos son los aquenios, pero cuando estos aquenios son removidos, y estos eran los que promovían la acumulación de auxinas, el fruto no crece, mientras que si los aquenios son removidos pero se produce un agregado exógeno de auxinas, se puede notar el crecimiento del fruto, que es generado por un engrosamiento del receptáculo. Entonces, en varios grupos de especies, incluso cuando la parte comestible del fruto tiene distintos orígenes, ya sea el ovario o el receptáculo, es la auxina una de las hormonas principales que desencadena el crecimiento y desarrollo de los mismos.